Bueno, hablando sobre el primer tema que viene siendo el concepto del derecho mercantil, se menciona que es el conjunto de normas y procedimientos que se encargan de regular el comercio para que este tenga una connotación legal. El derecho mercantil también se encarga de regular todo el proceso para la creación de empresas comerciales, sus figuras ante la sociedad y su funcionamiento. El derecho mercantil forma parte del grupo que se le conoce como derecho privado. Tienen como finalidad regir todos los actos que involucren una actividad comercial dentro y fuera del país. Esto quiere decir que administra el comportamiento de los comerciantes y también de las estructuras de comercio como tal. El derecho mercantil también se encarga de regular todo el proceso para la creación de empresas comerciales, sus figuras ante la sociedad y así también como su funcionamiento. El derecho mercantil también cuenta con ciertas características que le permiten enfocar mejor su concepto, entre las cuales se menciona que se trata de una actividad profesional, pues trabaja con empresarios y sociedades mercantiles creadas. También es individualista, aunque también forma parte del derecho privado, o sea, no se orienta a otras acciones que también se incluyan a él. Y como tercer punto, está muy ligado a la costumbre y de ahí surge buena parte de sus preceptos. Así como también cabe mencionar que es un derecho que está latente en todo el mundo, incluso se han creado organizaciones internacionales para poder ayudar en estos procesos. La actuación del derecho mercantil es muy importante y también es muy amplia, ya que dentro de su sector abarca lo que viene siendo todas las compras y ventas de productos, así también como bienes muebles e inmuebles. También todas las acciones vinculadas al uso de locales o cualquier tipo de espacios con fines comerciales. También todo lo referente a las acciones que se derivan a la creación de una sociedad mercantil, así también como los contratos con índole mercantil. También a las empresas que son creadas con fines de ofrecer productos o de construcción, ya sea de abastecimiento, suministros, trabajos públicos, privados, construcciones, entre otras. También las empresas con fines de servicio, como lo son el transporte, el turismo, las agencias, etcétera. Y también todas las operaciones bancarias, los contratos de cualquier tipo y con toda clase de finalidad que haya sido elaborados por empresas. También cabe mencionar que también entran todos los actos que involucran lo que viene siendo el dinero físico, ya sea mediante cheques, letras de cambios o remesas. También todos los depósitos que se efectúan a cambio de razón del comercio y todas las demás acciones que puedan tener alguna vinculación a actos de comercio, así no estén dispuestas dentro de la ley como tal. Y bueno, el derecho mercantil se ocupa de todo esto mencionado con anterioridad y evita que los malos actos de índole comercial tengan que ser tratados también por el derecho civil. Bueno, ya que mencionamos el derecho civil, forma parte de la rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de distintos aspectos de la vida civil de las personas. O sea, es decir, de sus derechos reales, que son los de propiedad y posesión, obligaciones contractuales, relaciones familiares, ya sea de matrimonio, patria potestad, etcétera, y la sucesión, tipo las herencias, y el estado civil. O sea, en otras palabras, se trata de un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida patrimonial de las personas, considerándolas en su singularidad e individualidad. Todas estas relaciones patrimoniales pueden ser ya sea públicas o privadas, físicas o jurídicas, y se encuentran siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico del Estado. Una de las similitudes que tienen el derecho mercantil y el derecho civil es que estos dos pertenecen al derecho privado. Existen uno al lado del otro, pero de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general y el derecho mercantil regula las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. En otras palabras, podemos decir que la diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil es el tipo de relaciones que maneja o las que trata. Por decir, el derecho mercantil es especial, pues trata las relaciones privadas del hombre que atañen a la materia mercantil o comercial. Y el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general. Tanto el mercantil atiende a una categoría especial de relaciones,
que son como los acuerdos comerciales. Y bueno, dentro del derecho privado, el derecho mercantil surge como un derecho especial dentro del derecho civil, pero se les trata en conjunto, dando que es uno dependiente del otro. Bueno, y hablando ahora sobre el segundo tema que vimos en el primer parcial, hablamos de la evolución histórica del derecho mercantil. Este surge en la Edad Media, hablando sobre los siglos VI y siglo VII, como consecuencia de la inadaptación del derecho común o del ordenamiento entonces vigentes a las necesidades de una nueva economía urbana y comercial que va abriendo paso frente a la economía feudal y esencialmente agraria de la Alta Edad Media. El derecho mercantil dentro de la Edad Moderna fue evolucionando en la etapa del Renacimiento, ya que hubo cambios en la regulación de este, debido a los cambios sufridos tanto en la economía, así como también en la política. Y también influyó mucho las diferentes ideas filosóficas que estuvieron en el Renacimiento. Todo esto se combinó y fue evolucionando un poquito más el derecho mercantil. Después del Renacimiento, el derecho mercantil se vio influenciado por las ideas de la etapa de la Ilustración, ya que este movimiento dio lugar a la compilación y divulgación de todo el conocimiento obtenido hasta el momento, y este culminó con la Revolución Francesa de 1789. En la edad contemporánea se lleva a cabo la revolución industrial en el siglo XIX. Eso implicó la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios. Con la finalidad de regular el comercio, se propuso la unificación del derecho privado para dejar la división entre el derecho civil y el derecho mercantil. Después, en el siglo XX, es cuando el derecho mercantil experimenta profundos cambios, ya que durante este siglo se consolida el capitalismo y el comunismo como sistemas económicos. El comunismo influyó en el derecho mercantil creando normas de protección al comerciante y propició la desincorporación del derecho privado. También creó sistemas de seguridad social a cargo del Estado. Después, en la segunda mitad del siglo XX, cayó el comunismo y hubo una tendencia a la privatización. Gracias a esto surgen nuevas formas de financiamiento y el mercado de valores se fortaleció. Durante este periodo, el mundo se desarrolló de una manera acelerada, hablando tanto como en la ciencia y la tecnología, dando esto como resultado la globalización. La globalización nació debido a diversas razones, de las cuales se puede mencionar como los movimientos de las personas de un país a otro, la inversión extranjera, así como también por el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones, y esta también modificó la relación entre los países. Entonces, por esto, se han consolidado diversos tribunales internacionales y mecanismos internacionales de solución de controversias, tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y cada país determina su contenido de leyes en materia mercantil en base a su realidad interna, así como también por la realidad global. Bueno, y hablando sobre el tercer tema, que viene siendo las fuentes del derecho mercantil, sobre esto se menciona que se distinguen tres clases de fuentes del derecho, las cuales son las formales, las reales y las históricas. Como fuentes formales del derecho se señalan fundamentalmente la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Las fuentes del derecho mercantil son todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial de cómo se desarrolla y se desenvuelve esa rama del derecho. La principal fuente del derecho comercial es la legislación mercantil. Una ley tiene carácter mercantil cuando el legislador se lo ha dado explícitamente y cuando recae sobre materia que por la ley o por otra diversa ha sido declarada materia de comercio. Las fuentes formales del derecho mercantil se mencionan que son tres. La número 1 menciona que es la ley. Esta nos dice que el derecho mercantil es un derecho positivo, por lo que se regula con disposiciones de carácter normativo. Luego se mencionan los tratados aprobados por el Congreso. Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos del derecho internacional y que se encuentran regidos por que puede constar por uno o varios instrumentos jurídicos conexos,
y siendo indiferente de su denominación. Luego, por último, menciona la jurisprudencia, que nos dice que es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. Dado el carácter profesional de los jueces y magistrados, la jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho positivo en caso de laguna, aunque formalmente no sea una fuente del derecho mexicano. Hablando sobre el cuarto tema visto en el primer parcial, se menciona los actos de comercio. Los actos de comercio, se utiliza este término para poder distinguir aquellos actos jurídicos regulados por el derecho mercantil de los actos civiles, que son aquellos regulados por el derecho civil. El artículo 75 del Código de Comercio contiene una lista de actos jurídicos que reputan como actos de comercio. Esta lista atiende a un criterio formal en lugar de un criterio material. Los actos de comercio tienen ciertas características, de las cuales se puede mencionar que son actos con propósito de lucro. El lucro es un término económico que consiste en la obtención de una utilidad o ganancia por medio de la especulación. Entonces, la ganancia es el excedente que se obtiene de los ingresos sobre los egresos. Y esto es una característica que manejan todos los actos de comercio. Otra característica que tienen los actos de comercio es que son actos de intermediación en el cambio. Es decir, que la intermediación en el cambio implica que lo que se intercambia no es para uso o consumo personal, pues el beneficio que se busca en las transacciones comerciales solo es posible a través del intercambio sucesivo, para así poder aprovechar las variaciones en el precio. Otra característica de los actos de comercio es que son actos masivos. Cuando se menciona que son actos masivos, no se refiere a la cantidad de actos llevados a cabo por una persona en particular, sino hace referencia también a la cantidad de personas que llevan a cabo un determinado tipo de acto con respecto a una sola persona. En los actos de comercio, la cantidad de actos realizados por una persona son numerosos porque las ganancias se obtienen a través del intercambio sucesivo. Un acto aislado no permite al lucro. Y bueno, para finalizar con este tema, los actos de comercio pueden clasificarse de la siguiente manera. Están los actos absolutamente mercantiles, que son aquellos que están regulados únicamente por las leyes mercantiles. Están los actos de mercantilidad condicionada, que son aquellos que están registrados por las leyes civiles y leyes mercantiles, pero el sujeto, el objeto o fin de dicho acto determina su mercantilidad. Y por último están los actos unilateralmente mercantiles, que son aquellos que para una de las partes es un acto civil y para otra de las partes es mercantil, y que a pesar de esta situación, en caso de conflictos, se resuelve conforme a las leyes mercantiles.